Buenos días, bienvenidos a todos y a todas. Voy a presentar a Rita Segato, que es la directora de esta maestría en Género y Derechos, en esta conferencia inaugural. Rita Segato recibió su PhD del Departamento de Antropología Social de la Queen's University of Belfast en 1984. Es profesora emérita de la Universidad de Brasilia, donde enseñó en el Departamento de Antropología y en los programas de posgrado en Bioética y de Derechos Humanos. Es investigadora senior del Consejo Nacional de Investigación Científica de Brasil. Desde 2018 es titular de la Cátedra Aníbal Quijano del Museo Reina Sofía de Madrid, y en 2019 la Universidad Nacional de San Martín, en Argentina, creó la cátedra Rita Segato de Pensamiento Incómodo bajo su dirección. Actualmente es una de las directoras del Curso Internacional de Estudios Afro-Latinoamericanos y del Caribe en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Ha sido investigadora visitante y ha impartido seminarios de posgrado en numerosas instituciones académicas de Estados Unidos, Europa y América Latina. Durante 2 años consecutivos, 2017 y 2018, la agencia de noticias española Es Global la incluyó entre los intelectuales iberoamericanos más influyentes. En el Congreso de 2018 de la Asociación de Estudios Latinoamericanos hubo una sesión dedicada a una conversación con Rita Segato. En 2019 fue invitada por la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo para ofrecer el prestigioso curso magistral El autor y su obra en el Palacio de la Magdalena en Santander, España. Es autora de los libros Las estructuras elementales de la violencia, La nación y sus otros, La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres, La crítica de la colonialidad en 8 ensayos y una antropología por demanda, La guerra contra las mujeres, Contra pedagogías de la crueldad, Santos y daimones, el politeísmo afrobrasileño y la tradición arquetipal. Sus libros han sido traducidos al inglés, al alemán, al francés, al portugués, al italiano, y también están publicados en griego. Ella ha recibido muchísimos premios y distinciones y ha sido nombrada doctora honoris causa por muchas universidades, inclusive la Universidad Autónoma de Entre Ríos, que participa junto a la Universidad General Sarmiento en este proyecto. Bienvenida, Rita, un honor contar contigo en la dirección de esta carrera de posgrado. Hola, bueno, muchas gracias por la presentación y bienvenidas todas y todos y todes y todas las variedades de sujetos y géneros que se encuentren presentes. Estoy muy feliz por poder hoy presentar, inaugurar una maestría bastante soñada por diversas personas que quiero mucho y con las cuales me alegro mucho de poder juntar fuerzas para inventar una nueva forma de tratar la cuestión de género y derechos. Y lo que quería decirles es que tenemos que aunar los esfuerzos de todas las personas por igual, docentes y estudiantes de la maestría, para reinventar un poco la universidad y la manera de cursar y de aprender. Entonces, en la primera parte voy a dedicarme muy rápidamente, pasando a revista, algunas convicciones mías a la manera en que entiendo el feminismo, las mujeres, las luchas de nuestra época, de nuestro tiempo, y inmediatamente después voy a iniciar una conversación sobre cómo me parece, como yo creo, cómo me gustaría orientar, cómo me gustaría estructurar y dirigir la maestría. Pero creo que debe ser, en primer lugar, una obra colectiva, o sea, una obra de todas las personas que participan, de las personas que enseñan y aprenden en ella. Cómo poder enseñar mejor, cómo poder aprender mejor, cómo poder aprender de la gente, escuchar
O sea, una de mis convicciones es que quien no aprende cuando enseña, no consigue enseñar. O sea, creo que las cosas que sé y que he conseguido decir, todas se han originado en mis larguísimos años de sala de aula, mayormente en Brasil, pero no solamente en Brasil, siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo al tener que explicar mejor y siempre aprendiendo, escuchando a las plateas, los estudiantes, las personas que he tenido adelante. Y yo creo que ese es mi método y que es un método. Bueno, entonces, sobre mis convicciones, como dije, voy a pasar revista muy rápido. Hay una gran cantidad de intervenciones mías, conferencias y entrevistas y participaciones en mesas redondas en Internet. El primero fue digamos, un listado, una acumulación sin mayores intenciones, que se le ocurrió a una asistente mía de Brasil, de la Universidad de Brasilia, y que me dijo, ¿por qué no hacemos una lista de sus intervenciones que están en YouTube? Solamente las que están en YouTube, porque ahí no figuran las que están en Facebook o en espacios de web privados de universidades en las que he hablado también. Estoy ronca. Y a ella se le ocurrió ir listando, colocando en los links y armó una página que no es un canal de YouTube, pero es simplemente una página. O sea, nadie cobra ni nadie paga por escuchar lo que está ahí, que tiene una página que se llama Pensarse Gato. No fue idea mía, fue idea de ella, pero resulta que a lo largo de estos últimos 5 años esa página fue funcionando y yo fui descubriendo en la calle, no solamente de nuestro país, sino también en otros países, que la gente la utiliza. Inclusive la utiliza, y eso es una cosa que todavía no la procesé completamente, para irse a dormir, o sea, al irse a dormir. Yo no sé si esto es un elogio o es simplemente decir que cuando hablo es un somnífero o cosa parecida. Pero la usa y tiene ya casi prácticamente 3 millones de accesos. No sé si hoy ya llegó a los 3 millones de accesos. Entonces, eso fui hablando, fui diciendo y fui quedando acumulado ahí, es el acceso a muchas de las cosas que digo hoy, porque no puedo pensar algo nuevo todos los días. Entonces, los temas, por ejemplo, cómo abordo el tema del aborto, muy rápidamente, de dos maneras hoy, en este momento, porque eso fui, digamos, desarrollando, desdoblando a lo largo de mucho tiempo. El primero, que la prohibición del aborto es un crimen de Estado, 3 maneras. Voy a decirlo muy rápidamente, porque eso está todo en esa lista que se llama Pensarse Gato. Hay muchísimas abordajes de este tema, ¿no? Entonces, en primer lugar, la criminalización del aborto es una forma de violación del cuerpo de la mujer, obligarla a tener un cuerpo extraño dentro de sí cuando no lo quiere. La experiencia es semejante a una experiencia de violación y me baso en lo que una niña de Tucumán que fue violada por su abuelo que gritaba en el hospital, sáqueme esto de adentro, sáqueme esto de adentro. Y cuando lo decía y escuché ese testimonio de la médica contando esto, sáqueme esto de adentro, me pareció que escuchaba la voz de una mujer violada queriendo que le saquen de adentro lo que le habían puesto por la fuerza. Entonces, es una forma de violación, la criminalización del aborto, que ya afortunadamente no la tenemos en nuestro país, pero es la peor de todas, porque es una violación de Estado, que es la peor de todas las formas de violación. El Estado te viola. Al mismo tiempo necesito decir que tengo inmensa desconfianza de los objetores de conciencia, porque el Estado, digamos, descriminalizó el aborto, pero lo vemos, por ejemplo, en el caso de Italia, donde muchas mujeres de muchas regiones de Italia tienen que irse a Bolonia a hacer un aborto porque en sus regiones encuentran médicos que son objetores de conciencia, y considero la objeción de conciencia en ese caso
una gran simulación. Algunos se vuelven objetores de conciencia porque son vigilados en sus hospitales para no realizar abortos. Y yo creo que la objeción de conciencia en el caso de los médicos tiene que ver con una cuestión de estatus social, porque hasta hace algún tiempo, cuando yo era niña, el abortero, la abortera, no había aborteros hombres, había aborteras, eran miradas con cierto desprecio porque eran mujeres enfermeras no como hoy formadas universitariamente, sino una especie de sirvientas de hospitales que hacían el papel de enfermeras en muchos casos y que eran mujeres muy pobres y mujeres no blancas, que eran las que hacían los abortos sin mucho problema en aquel tiempo, hace 60 años. Y, y yo creo que la objeción de conciencia de muchos médicos tiene que ver con no bajar de estatus, o sea, han luchado, quizás viniendo de familias igualmente pobres, para hacerse médicos, o sea, para subir en el estatus social, y reducirse a aborteros es como reducirse a la posición de aquellas antiguas, humildes aborteras. Les desconfío. ¿Y por qué les desconfío? Porque ese es el tercer tema con relación al aborto. Les desconfío porque si defendemos la vida, no, la vida, ¿no? Ah, la vida. Entonces van los periodistas a los rebaños que tienen en la calle para impedir el avance de nuestras consignas, de nuestros propósitos, el propósito de las mujeres de un mundo más benigno y de mujeres soberanas sobre su propio cuerpo. Y les preguntan, bueno, ¿por qué están aquí en la calle? Ah, por la vida. Segunda pregunta, ah, por la vida. Tercera pregunta, ah, por la vida. No saben decir más nada, no hay argumento. La gente que está en la calle no sabe explicar lo que está haciendo, por eso me permito llamarles de gentes arrebañadas, gentes en busca de una buena causa, pero que la aceptan la buena causa sin que venga de una deliberación interna. ¿Y por qué? Tampoco les creo, porque cuando defendemos la vida en todos los lugares, no solamente cuando está en la panza de una señorita. Defendemos la vida en los niños y niñas migrantes, defendemos la vida en los niños abandonados y niñas, en los que están en la calle, en los que piden limosna, en fin, defendemos la vida en todas partes, en las probetas de las clínicas de fertilización asistida, esa no es bebé, no es bebé, porque no está ¿dónde? En la panza de una mujer. Quiere decir que la criminalización del aborto tiene que ver con la objeción de conciencia, que es lo que nos interesa ahora desenmascarar en la Argentina, y la objeción de conciencia en realidad solo están atentando y apuntando al control de una supuesta vida, la lechuga también es vida y la comemos, que se encuentra en un determinado lugar, que es en la barriga de una mujer, porque las otras vidas no importan. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es que defendemos la vida, pero no en todas partes, solo en un lugar? Entonces, esa es mi posición. Yo creo que sí hay algo innegociable en el feminismo, y muchas cosas son negociables y muchas cosas son distintas, porque las mujeres del mundo son variadas, hay una gran diversidad de pueblos, hay una gran diversidad de formas de felicidad, de proyectos, como llamo, proyectos históricos de felicidad, mucha variedad, mujeres de distintos lugares se relacionan, tienen otras formas de entender su relación y la jerarquía con los hombres, y voy a hablar brevemente sobre eso también, pero la soberanía sobre el propio cuerpo es, yo creo, lo que nos une y lo innegociable, así como la lucha contra todas las modalidades de violencia contra las mujeres. Y contra las sexualidades disidentes y la variedad de sexualidades, que eso también tiene que ver con la soberanía sobre el cuerpo. O sea, una consigna del feminismo es la soberanía sobre el cuerpo de mujeres de sexualidades disidentes y de hombres también, porque los hombres tampoco tienen una soberanía sobre su propio cuerpo. Son obligados a algo. Son obligados a hacer demostraciones. Y esa obligación de dar demostraciones también los perjudica y también les reduce el tiempo de vida y también los somete. Entonces, lo que tenemos que hacer, una de las causas importantes, una de las estrategias importantes de nosotras que queremos un mundo mejor para todo el mundo, no solamente para las mujeres, eso es otro tema, es convencer a los hombres, mostrarles, y es muy fácil hacerlo, de que están perdiendo al obedecer el mandato de masculinidad.
o sea, que están derrotados por un cuento, porque alguien les vendió un buzón, por la venta de un buzón, como decimos nosotras en Argentina y nosotros, por la venta de un buzón, por comprarse un buzón, mueren antes y viven mal. Esa para mí es una estrategia fundamental, porque en realidad el movimiento feminista no salva solamente a las mujeres. No creo en la minoritización. De mis últimos avances, en los desdoblamientos más recientes de mi pensamiento, me doy cuenta de que la minoritización fue una trampa del multiculturalismo. Si en la fase multicultural que ya está encerrada, después de Trump, Bolsonaro, Milei, Meloni en Italia, Vox, después de todos esos movimientos que explícitamente son antimujer, creo que la fase multicultural, que fue la fase que quedó en el medio entre la caída del muro de Berlín y el momento contemporáneo, o sea, el momento hoy, esa fase intermediaria de negociación entre los dos bloques, el bloque soviético y el bloque neoliberal, el bloque norteamericano, el bloque capitalista, hubo ahí una negociación y el occidente, o sea, el bloque capitalista concedió el multiculturalismo como una plataforma, como una ideología distribucionista, donde se crearon élites negras, élites indígenas, élites de mujer, élites LGBTTIQ+, y élites de todas las otras minorías, sin que dejaran jamás de ser minorías, pero siempre con un sujeto universal y sus defectivos, o sea, sus otredades, sus otras, sus otros, sus otres, de diversos colores y diversas sexualidades. Entonces, ese periodo fue auspicioso en un sentido porque fue inclusivo. O sea, pero vean la extraordinaria cambio en menos de 10 años de una época en que luchábamos contra el sistema. Mi generación fue antisistémica en el sentido de luchar contra el sistema capitalista, y se mueve 180 grados esta lucha para ser sistémica, pero inclusiva. O sea, su consigna, su proyecto fue la inclusión al sistema. Eso también se encerró ahora. Entonces, ¿qué ganamos con él? Con ese periodo, con ese interregno multicultural. Ganamos poder nombrar las diferencias. Se ganó eso. ¿Qué se perdió? El entrampamiento en la minoritización. Y creo que a partir de ahora, como también el proyecto multicultural ha caído, la lucha es ahora para entender que no existe un sujeto universal y sus defectivos, y sus defectivas, y sus defectives, sino que existe en diversos sujetos universales. Hay que pluralizar la universalidad. Estoy hablando muy rápido, pero esto me imagino que podemos tratarlo más lentamente y con mayor profundidad, aunque creo que se entiende lo que estoy proponiendo. Entonces, en este momento hay un abandono de el proyecto inclusivo sigue siendo relevante. O sea, yo misma he sido en Brasil una militante, una activista por la inclusión a la universidad, por la inclusión de los afrodescendientes y también indígenas en la educación superior. Creo que la inclusión es importante, pero no es suficiente, porque lo que hace falta es reestructurar la manera que vemos la sociedad y reestructurar la manera en que vemos los movimientos sociales. Además, agrego algo, no olvidemos que al interior de cada movimiento social existe la colonialidad, o sea, y las fuertes presiones a lo largo del tiempo, y esto fue muy claro durante el periodo multiculturalista, de que haya alguien que enseña, ¿no? Una misión colonizadora, una misión civilizatoria, una misión civilizatriz, ¿no? De los países centrales, sobre todo los Estados Unidos, en gran medida, al interior de los movimientos sociales, y eso lo vimos claramente con, por ejemplo, estudiantes míos que han trabajado en sus tesis este tema, ¿no? Existe en Brasil una manera de ser gay, por llamarlo con el nombre importado, una manera de ser
por ejemplo, un hombre femenino. Hasta las palabras nos sirven porque ya las palabras nos encuadran dentro de ese formato que en realidad describe, en realidad estructura el movimiento desde otro lugar, que es a eso que le llamo la colonialidad al interior de los movimientos sociales. Entonces, he dirigido algunas tesis que muestran, por ejemplo, que existe una forma brasilera de ser, de encarnar la disidencia sexual, pero luego con esa colonialidad al interior del movimiento gay viene un patrón de cómo se es mujer lesbiana, de cómo se es hombre gay, de cómo se encarna la homosexualidad, de acuerdo a modelos que no son la propia tradición del país. En Brasil esto se ve claramente con una estigmatización por parte del propio movimiento gay de las formas brasileras de ser disidente, de ser, de encarnar lo que llamamos, lo que yo llamo de forma muy general, de divergencias sexuales o de disidencias sexuales. ¿Me entienden? Estoy consiguiendo, ok. Entonces, la soberanía sobre el cuerpo es una lucha de hombres y mujeres y disidencias, porque nadie la tiene. Hay obligaciones en esa estructura que es basal, que es del cimiento, que es una plataforma de la cual van a replicar, que va a replicarse y originar todas las otras formas de jerarquía, expropiación de valor, expropiación de plusvalía, que es el patriarcado, es la primera forma de expropiación de plusvalía, o sea, de una diferencia, de una desigualdad del valor de cuerpos diferentes. Entonces, ay, me olvidé lo que seguía. Esto es por el post-COVID. Bien. Entonces, hay una plataforma basal, antiquísima, que diferentes autores, por ejemplo, el gran pensador feminista Öcalan, kurdo, que es un hombre y está preso por más tiempo que ninguna otra persona en el planeta en este momento. Solo Mandela y él estuvieron presos por y en aislamiento esa misma cantidad de años. Eso muestra muy bien cómo la desracialización, ¿no? La eliminación de la discriminación racial y la eliminación del patriarcado, porque Mandela era un representante de la lucha negra, y Öcalan, siendo hombre, es un representante de la lucha de las mujeres. Pueden entrar en internet y buscar en Google Öcalan y ver su ideario, que es una cosa extraordinaria. Son los dos presos que han vivido más tiempo, y en el caso de Öcalan, por momentos no se sabe si está vivo o muerto. Tan grande es el castigo por proponer una gestión femenina, o sea, una organización de gobierno, no de Estado, porque las kurdas y los kurdos no proponen una estructura de Estado, sino de pueblo, con gobierno, con autoridades, pero son mujeres. O sea, las mujeres ocupan un lugar central en el proyecto kurdo. Y esa es una idea de un hombre, ¿no? Lo que nos muestra a veces que el cuerpo no es una gran garantía, ¿no? Al mismo tiempo hay cuerpos de mujeres como Margaret Thatcher, como Condoleezza Rice, que representan lo más patriarcal de lo patriarcal. Entonces, sobre eso también quería referirme muy rápidamente, ¿no? El movimiento negro sí tiene una categoría que se llama conciencia racial, pero nosotras las mujeres no hemos desarrollado todavía una categoría igualmente importante, que es la conciencia de género. Existen cuerpos de mujer sin ninguna conciencia de género, es más, aliadas del patriarcado, existen cuerpos de mujer que sí tenemos, que hemos desarrollado, y eso requiere un esfuerzo diario, porque el patriarcado es el aire que respiramos, es hegemónico, así como el racismo es como el aire que respiramos, es hegemónico. O sea, para ir cambiando de aire, que es lo que yo entiendo por la forma más perfecta y eficaz de la política, cómo cambiar ese aire. O sea, yo creo que la política, yo diferencio entre la política y lo político. Lo político es ese constante esfuerzo por cambiar de piel política, por cambiar el aire que respiramos.
caminando a ras del suelo y tejiendo relaciones de otra forma, de otro modo, transformándonos nosotras mismas y las relaciones inmediatas que tenemos con las otras personas. Eso cambia el mundo. Eso hace lo que llamo dirigir la historia hacia un horizonte más benigno. Inclusive ni siquiera le llamo más de utopía, porque en mi generación nos han enseñado algo que en realidad fue maligno, fue perverso. O sea, en la militancia de los años 60 y 70. Se nos enseñó que utopía era un futuro predefinido, era un cuadrito donde estaba dibujada la sociedad futura y que a ese lugar teníamos que llegar. Y eso es un gran error, porque lo más libertario que existe es respetar el tiempo, es saber que el tiempo nos modifica y en el tiempo, en el aquí y el ahora, ir transformando, ir retejiendo la historia, la forma de vivir, la forma de relacionarnos en otra dirección. Entonces, las feministas lo hacemos. Uno descubre quién es realmente feminista y no lo es, a quien se transforma, trabaja, remodela su comportamiento, es dócil a esa remodelación en medio de las relaciones inmediatas, cara a cara, cuerpo a cuerpo, hacia otro lugar. Prefiero hablar de horizonte abierto, de futuro abierto y de una historia que no se deja controlar, porque ya los intentos de control de la historia han sido muchos, tanto en el mundo capitalista como en el mundo socialista. Grandes intentos de control de la historia, pero es un animal vigoroso y rebelde que no se deja atrapar. Entonces, respetar el tiempo y transformarnos internamente y transformar nuestras relaciones es lo que podrá llevarnos en dirección a un horizonte abierto imprevisto, porque esta es otra característica de la historia, y si quieren les puedo dar una prueba, un horizonte imprevisto, ¿no? Y sucede, y no sabemos cuándo. Hay varios ejemplos, por ejemplo, la caída del muro de Berlín. La caída del muro de Berlín, bueno, las críticas eran muy malas al mundo soviético, estaban las conversaciones entre el Oriente y Occidente, etc. Pero nadie, ninguno de los millones de ojos que miraban ese lugar, ese punto en el planeta, nadie pudo predecir cuándo exactamente sucedería. Eso es la historia. Hay que respetarla y el hecho de que sea incontrolable, inatrapable, imprevisible, es nuestra esperanza. Ahí radica la esperanza. Las formas de intento de control de la historia, de atrapamiento de la historia, inevitablemente llevan a los autoritarismos que conocemos, a gestiones autoritarias. Bueno, esto que siguió después sobre el tema del aborto, ahora el tema de las mujeres trans, que es un gran debate. Vengo de España hace poquito ahora y veo que el movimiento feminista ya se dividió por esa brecha, por esa fisura, que es aquellas partes del movimiento que dicen que las mujeres trans no son mujeres. Y yo quiero informarles algo, que el decir que las mujeres trans no son mujeres es una actitud colonial. Y no es una actitud colonial solamente porque las españolas, algunos, ¿no? Una parte del feminismo español ha decidido que marcha separada y que no acepta trans en el movimiento, pero es colonial porque no sabe, porque no ha averiguado suficientemente y no se ha informado de la historia y también de los descubrimientos de la antropología, de que la transitividad de género en el mundo precolonial estaba abierta. O sea, ¿por qué? Ese es otro tema importantísimo, teórico, ¿no? Que espero que puedan trabajarlo en las clases y a la luz de lo que la gente piensa en el territorio. O sea, de eso vamos a hablar después. ¿Por qué? Porque en el mundo anterior a la conquista y a la colonización, la transitividad de género era abierta, no había un determinismo biológico
como existe después de la colonial modernidad, después de la modernización. La modernidad inventa lo normal y biologiza, se cruza con el cartesianismo y biologiza dos cosas. Biologiza la raza, porque le atribuye una biología otra a los pueblos derrotados, por lo menos en aquellas batallas, porque no están derrotados para siempre y la conquista nunca se encerró, dependiendo de dónde vivimos. Por ejemplo, donde yo vivo normalmente, al lado de una mina de uranio y del salar y de los salares que tienen el litio, ahí la conquista está en curso. Donde hay aguadas, donde hay fuentes de agua importantes, ahí también la conquista nunca se encerró, donde está el petróleo, el gas, los minerales importantes, todavía la plata y el oro, la conquista nunca se encerró. Quien vive ahí cerca, los pueblos sobre todo, porque donde queda algo en nuestro continente es porque hay un pueblo encima, donde hay un pueblo indígena encima viviendo. Ahí ha habido una custodia de la soberanía y otra forma de relación con el medio ambiente que es muy distinta a la predadora, cosificadora de la permanente colonización y conquista del occidente sobre el mundo, de los países centrales, del capitalismo central sobre el mundo. Esa relación es permanentemente predadora y, como dije, la conquista y la colonización nunca terminó. Por eso el gran pensador peruano Aníbal Quijano formuló el concepto, y lo formuló él y lo definió en sus textos, la colonialidad del poder. Y yo hablo también de una conquistualidad permanente que, dependiendo de dónde vivimos, está en curso, siempre en curso. Entonces, en ese mundo, en el mundo de la conquista, se biologiza. Hay un cruzamiento con el cartesianismo y hay una cosificación de la vida. Es imposible apropiarse de la vida que no está cosificada. Viene primero la cosificación de la naturaleza, del medio ambiente y de los cuerpos de hombres y mujeres, porque sin esa cosificación no puede haber apropiación. Se apropia uno, se apropian los poderes de las cosas, se apropian los dueños de las cosas. No se pueden apropiar de la vida es libre. Entonces, primero viene un paso de cosificación, ¿no? Y se ve ese ambiente al que se lleva como un ambiente apropiable porque está cosificado, y esos cuerpos como cuerpos apropiables para violarlos o para esclavizarlos o para colocarlos en posiciones serviles porque están cosificados. Y la cosificación de la vida es lo que está en el fondo de mi categoría de pedagogía de la crueldad. No es como mucha gente interpreta de que, bueno, porque son crueles, porque son malos, porque son violentos. No, la pedagogía de la crueldad es lo que nos lleva a moldear nuestras estructuras de personalidad como estructuras de personalidad psicopáticas, de la forma en que aprendemos a ver la vida como cosa, de que estamos totalmente modelados por el proyecto de las cosas. Eso es crueldad. Ver, por ejemplo, ¿por qué? Cuando se abre un emprendimiento minero o un emprendimiento de una hidroeléctrica, como casi prácticamente al mismo tiempo y en algunos casos antes de comenzar la empresa a trabajar en el lugar, abre burdeles. ¿Por qué? Porque el burdel, la prostitución, son pedagogías de la crueldad. Nos enseñan a ver la vida como cosa. Eso es la pedagogía de la crueldad, lo que va transformando nuestra sensibilidad y generando un callo tal que ya no vemos más la vida como vida. Y ver la vida como vida es verla con su plena libertad en el tiempo, en su capacidad de transformación, soberanía sobre sí misma, en una historia libre que transcurre no bajo control. Entonces, estas son ideas para mí centrales. Las mujeres trans son mujeres porque lo eran en el mundo precolonial, preconquistual.
y en muchos lugares continúan siéndolo. Entonces la actitud antitrans es una actitud colonialista de los cuerpos. Entonces, como decía, el racismo es una manera de adjudicar una biología, un organismo otro a los pueblos reducidos por el proceso de conquista y colonización. Y el patriarcado, como lo vemos hoy, no el patriarcado precolonial que sí existía, pero con una estructura muy distinta, como digo en mis textos, como digo en el texto Género y Colonialidad, en busca de un vocabulario. En ese texto hablo de, por primera vez, después lo voy a mencionar muchas veces, hablo de un patriarcado de bajo impacto y de baja letalidad, como era el patriarcado precolonial de las sociedades de estructura comunal, y hablo de un patriarcado de alto impacto, ¿no? De alta intensidad, como es el patriarcado colonial moderno, que es feminicida. Así como el genocidio es una invención moderna, ¿sí? Según, por ejemplo, Zygmunt Bauman, un continuador que desenvuelve más allá las tesis de Hannah Arendt. No es posible el genocidio sin modernidad, dice Bauman. Tampoco el femicidio es anterior al proceso moderno, a la colonial modernidad. Y en mi perspectiva teórica, siempre uso la palabra colonial antes de hablar de modernidad. Siempre lo expreso de la forma en que lo expresaba Aníbal Quijano, colonial, modernidad, para dejar claro y enfatizar que no puede existir, no es posible la existencia del mundo moderno sin la colonización previa, por varias razones. La parte del capitalismo, porque sin las minas americanas no hubiera podido existir acumulación primitiva, como el propio Marx dice, ¿no? Sin Potosí, sin Oro Preto, sin las minas, sin los metales americanos. Eso es el principio y la base del desarrollo del capital. Y también porque la idea de lo nuevo como valor antes solo puede existir con la emergencia del nuevo mundo en la grilla del mapa con que leemos hoy el mapa del mundo, el nuevo mundo racializado, el mundo colonizado y conquistado como un mundo racializado, sin el valor de lo nuevo, no puede existir la modernidad. Antes de la emergencia de nuestro continente, había inventos y había descubrimientos, pero todos tenían que ser autorizados desde el pasado. Eso es muy importante verlo y entenderlo. Solo viene el valor del autorizador en el futuro, la fuente de autorización en el futuro, solo viene esta idea de que el futuro legitima, o sea, si estamos dirigiéndonos a un futuro, la invención, el descubrimiento, solo son valor después de la conquista, después de que el nuevo mundo origina tanta riqueza y también nuevas formas de saber, en fin, una gran fuente de novedades que tienen valor y reformulan la propia Europa, reinventan Europa, e inventan España, porque decir que España descubrió América es mentira, porque España no existía. España llega Castilla llega a la conquista del Califato de Granada en 1492, o sea, el mismo año, sin solución de continuidad, transita para este otro lado del mar, en un mismo proceso, en un proceso continuo de constituir a la larga el Estado castellano, el Estado. Por eso cuando voy a España, yo digo, España es criolla, está más para nuestro lado que para el lado de Alemania. Y primero la gente se asusta y después asiente, sí, es verdad. Bien, bueno, hay muchas cosas más a decir sobre este sentido. Entonces, esta cuestión de la biologización, del determinismo biológico para la raza, para la invención de raza, y del determinismo biológico para la reinvención del patriarcado,
son coloniales, o sea, son originados en el proceso de conquista y colonización. El otro tema que es importante y que divide los feminismos es el tema de la prostitución, y yo creo que la trata es crimen. La trata es crimen, la trata es crimen, y entonces eso nos da la medida de lo que es la ley, de los límites de lo que es la ley. Creemos que legislar es controlar, y ahí les cuento algo rapidito, que para mí resume mis dudas. Creo que legislar es fundamental, pero si pensamos que solo legislar es suficiente, estamos equivocados y vamos a producir leyes que tienen solamente una eficacia de tipo figurativo, una eficacia ornamental. Si la ley no transforma a cada ser humano en un juez, si la ley solo espera del juez que está allá sentado en su trono de juez, la ley no alcanza vigencia material. La ley solo alcanza vigencia material cuando cada persona, en este caso cada mujer, puede apuntar con el dedo y transformarse en juez. Si no, no. Y les voy a leer un trechito aquí, un minutito, un segundito. Denme aquí porque me gusta leerlo tal como lo redacté para otra conferencia. Es sobre la ley. Y bueno, entonces lo voy a contar porque no puedo pedirles esta paciencia, ¿no? No me entra. Bueno, es así. Lo cuento porque lo cuento donde lo vi. Lo vi en un musical que vi cuando en Princeton, en el teatro de la Universidad de Princeton. Maravilloso, sobre la vida de Miriam Makeba, que fue una cantante y compositora sudafricana. Y esta cantora sudafricana fue también muy militante de la cuestión negra. Entonces, una compositora compone este musical que se llama Zenzile, o recordando a Zenzile, porque Zenzile era el nombre de Miriam Makeba en su sociedad originaria, entre los Zulus, su mundo de origen. Después pasa a llamarse Miriam Makeba como nombre artístico. Y entonces en el final de este extraordinario musical, dice la autora de la obra y también la protagonista en la escenificación de la obra, y dice así: hemos liberado a Mandela en África del Sur, en Sudáfrica, y lo hemos transformado en presidente de Sudáfrica. Y esto es en Estados Unidos, la obra en realidad está compuesta en los Estados Unidos, ¿no? Hemos tenido un presidente negro, hemos conducido a un hombre negro a la presidencia de la nación. Y dice así: pero nos siguen matando en la calle, nos siguen matando en la calle. Para mí eso resume de una forma perfecta la relación de lo que es el Estado, las clases incluidas, la legislación, la realidad de las leyes, y luego el mundo de la calle, de la gente. Tiene que esperarme un segundito, por favor. Sí. Por favor, es que llegó un libro. Aquí a buscarlo. ¿Podés bajar? Le dijiste ahí abajo. Gracias. Perdón, que me vinieron a entregar algo. Bueno, entonces esto es, la ley si no encarna en la gente, es ficción, es ficcional. No soy yo sola que lo digo, lo dice un autor como
como Agamben, ¿no? Que hay una ficcionalidad del derecho. Bueno, ¿qué más iba a decirles hoy? Entonces, mi temor con la prostitución y su criminalización es que se va a clandestinizar todavía más y corremos el riesgo de que se transforme en algo más cruel. Además, primero deberíamos hacer cumplir lo que ya es ley, que es la trata, y sin embargo no hay una vigilancia y no hay un refuerzo, no hay una vigilancia y un control para que la ley antitrata se cumpla. Entonces, también quería recomendar para la maestría que comenzamos hoy, que no es solo una cuestión de intersección. Por lo que acabo de contarles, acabo de decirles antes sobre la biologización y el momento histórico en que ocurre la biologización, o sea, la atribución de una raza inferior, la racialización basada en un organismo u otro, en la adjudicación, en la atribución del vencido a que tiene un organismo u otro, y luego la cosificación del género, la atribución del género a una biología, y el paralelismo entre los dos fenómenos, además esos dos fenómenos obedeciendo a un mismo segmento de interés, que es el del adueñamiento, es el proceso del adueñamiento del mundo, que tiene una inmensa afinidad con el patriarcado originario, hay una inmensa afinidad de estructura entre el patriarcado y el mundo que llamo hoy de la dueñidad, el mundo adueñado en que vivimos, porque una de las cosas que digo es que si en los años 60 y 70 luchábamos contra la desigualdad, hoy hablar de desigualdad queda pequeño. Y lo que estamos atravesando es la realidad de un mundo de dueños, un mundo marcado por la dueñidad, una especie de gran refeudalización, donde los feudos son mucho mayores y los espacios comunes son mucho menores y están en constante disminución. Ese mundo adueñado tiene esa afinidad intensa con el patriarcado, y que entonces es un mundo adueñado por la raza, por la racialización y por la neopatriarcalización, que es la patriarcalización moderna, que es la más peligrosa. Las mujeres morimos en la familia nuclear que se origina ahí, entre cuatro paredes, los niños son abusados y son sacrificados también ahí, sufren violencia ahí. Esa familia nuclear privada e íntima como antes no existía, como en el mundo comunal no existe, es un mal y un peligro para nosotras las mujeres. Entonces, no se puede hablar de género sin hablar de raza. No se trata simplemente de la intersección. Claro, hay intersección de raza, de género, de clase. Sí, claro, ya lo sabemos. Pero es que no se puede hablar, no se puede pensar en la sojuzgación de las mujeres, en la dominación de las mujeres, sin al mismo tiempo dedicar una reflexión importante a la racialización y a la sojuzgación de raza. Y en nuestro país hay una deficiencia absoluta. No está nombrada la raza. Es más, estaba más nombrada la raza cuando yo era niña, que hablábamos, por ejemplo, bueno, el cabecita negra, el cabecita. Hasta esa palabra se perdió. Somos tan forclusadores, es tan grande la forclusión nacional, quizás podríamos decirlo así, en nuestro país, que no mencionamos la palabra raza, pero a mí me consta que la raza existe, que la maestra racista existe, que la maestra que no coloca sus ojos con esperanza a un niño de tierra adentro existe y marca la vida de ese niño para siempre. Entonces, esta maestría es una maestría sobre género y derechos, pero también si yo la voy a dirigir, orientar en el sentido en que me parece necesario, también tendrá que ser una maestría que piense la cuestión racial. Entonces, hablemos un minuto sobre
El método lo vamos a ir construyendo. O sea, a mí me da inmensa alegría las compañías que tengo aquí, ¿no? María Pía, Angelina, con las que he hablado mucho en estos últimos tiempos, y cuya compañía es un privilegio para mí, la siento como un gran privilegio. Me siento menos sola. Entonces, que sea una maestría que escuche, como dije al principio, que esté con los dos pies en el territorio, que vaya construyendo a partir de las preguntas. Claro que sí, teorizando. Yo creo en la teoría y no me da vergüenza decir que soy una persona intelectual del campo del pensamiento. ¿Por qué? A veces, porque esos intelectuales. Lo primero que hace un gobierno autoritario, lo primero que hace una dictadura es matar a quien piensa, es cerrar universidades, perseguir profesores y asesinar intelectuales. Ese es el primer gesto, el odio al pensamiento, el odio a la intelectualidad, el odio. ¿Y qué es la intelectualidad? ¿Cómo la defino yo? Un día me pregunté, ¿qué hago yo? A ver, ¿qué es lo que hago? Yo dono palabras. O sea, mi trabajo es simplemente ser una persona que nombra espacios que están en el punto ciego de la visión, pero que están en la experiencia de la gente. Y casi todos los nombres que he puesto es porque he escuchado, porque soy antropóloga, he escuchado la experiencia de la gente en el relato, y entonces transformo, nombro, porque eso es etnografar. El trabajo del antropólogo es etnografar o etnografiar, no sé cómo se dice en español, ¿qué quiere decir? Grafiar lo étnico, grafiar la vida que se observa, o sea, nombrar, o sea, describir. Y mi trabajo ha sido ese. Cuando un nombre sirve, es un fenómeno impresionante. Cuando un nombre sirve, es como reguero de pólvora, y eso es lo que saben las dictaduras, porque es imprescindible impedir que se nombre. Por ejemplo, nombrar la raza. Nombrar la raza es algo, me consta en el país donde viví muchos años, en Brasil, que las élites intentaron no nombrar la raza por mucho tiempo, hasta que se nombró. Y el momento que se nombró, uno de los momentos de viraje en que se nombra la raza es con la reserva de vagas en la universidad pública de élite, porque en Brasil la universidad pública es donde estudian las élites, porque tienen que pagar cursos carísimos o colegios carísimos para poder ingresar en el examen de ingreso que conduce a la universidad. Entonces, allí no había negros, o sea, estudiantes negros. En el estado de Bahía, inclusive, que es, digamos, la mayor concentración, la jurisdicción, mayor jurisdicción afrodescendiente después de Nigeria. O sea, el 51% de la población brasilera es no blanca, es afrodescendiente, tiene los trazos, las huellas de la afrodescendencia. Y la universidad era totalmente blanca. Entonces, la lucha por las cotas, por las reservas de cupos para estudiantes negros, o sea, la competencia por este corredor que conduce a los puestos donde se decide el destino de la riqueza de la nación, que es el Estado. El Estado tiene los cajones, las cajoneras, los despachos, los gabinetes, donde están los sellos que deciden a dónde se dirigen los destinos de una nación, los recursos, la riqueza de una nación, ¿a qué se va a destinar? Entonces, esos espacios todos provienen en general de las universidades de élite. Y esas universidades, en Brasil por lo menos, eran blancas, y en Argentina también. Y en Argentina también. Entonces, pero acá todavía no lo hemos nombrado. Allá el proceso de cotas y la competencia por los cupos universitarios, que es feroz, nombró la raza. Y dijo, la raza no está aquí. En nuestro país nos falta una tarea ahí. Nos falta un trabajo ahí. Me consta porque vivo en Jujuy. Bien. Entonces, escuchar el abajo, traer las preguntas desde el abajo, traerlas a la maestría
ponerlas en diálogo con la literatura existente, colocarles nombres. El nombre es fundamental, porque sin nombre no hay herramienta política. El nombre es lo que permite transformar un problema en una causa, nombrarlo y trabajarlo políticamente. Sin el nombre eso es mucho más difícil. Se puede, pero es más político. Entonces, tenemos que, yo creo ahí, trabajar, estudiar métodos para poder hacer esa inversión de la enseñanza, y enseñar escuchando los problemas y buscando a veces fuentes que nos den, o inventar la forma de resolver los problemas que la gente nos coloca, la pregunta de la gente. Hay que construir canales de escucha, y también métodos de elaboración y trabajo conjunto con quien coloca las preguntas, y nuestra tarea en la universidad. Finalmente, hablarles de un proyecto que lo tengo entre manos desde hace mucho tiempo, y he buscado lugares donde poder realizarlo, y creo que este es el lugar, con María Pía, con Angelina, con Aníbal Sattler, que es un gran amigo mío también, que es un gran archivo, porque ahí están las preguntas, ahí vamos a ver cuáles son los obstáculos para dar, para abrir los caminos de las mujeres, hacer un archivo de historias de vida de mujeres. Primero, en los dos espacios donde se encuentra el mestrado, la maestría, que es en Entre Ríos, en Paraná, y en General Sarmiento, en el conurbano, y después ampliarlo para el país. Yo creo que la contribución de esta maestría va a ser la fundación, el estudio de métodos en los archivos de vida, en los archivos de historias de vida que ya existen. Existe el primero que conocí, y el único que conocí personalmente, es un gran archivo de vidas de personas que está en un museo, en el Museo Nórdico de Estocolmo. Hay también un archivo de vidas de personas en San Pablo, que es un museo de historias de vida, y también María Pía me pasó ayer varios ejemplos de archivos de vida que existen en Argentina. Estudiar el método, aplicarlo a generar historias de mujeres por profesión, historias de mujeres por raza, ¿no? Por región. Hay que pensarlo mejor, pero creo que ese puede ser una tarea colectiva de todas las personas que participamos juntas de esta maravillosa maestría sobre mujeres y derechos de la UADER y de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Y las dejo entonces aquí con esta primera abanico, ¿no?, de ideas. Claro que me gustaría tener algún retorno rápido, sobre todo si alguien, me gustaría saber si hay divergencias, si hay diferencias, si hay desacuerdos con lo que acabo de decir, y me gusta cuando hay desacuerdos, me gusta un mundo en plural. Creo que el feminismo o es pluralista o no será. O sea, el único límite para el pluralismo es aquellas facciones que no son pluralistas, o sea, que son autoritarias, que quieren, que creen por encima de todo en la obediencia. Algunos piensan y los otros obedecen. No quiero esto. Soy grande, he pensado durante mucho tiempo, pero me gusta cuando hay divergencia, pluralidad de opiniones, y se pueden discutir, se pueden conversar. Son motivo de conversación, y el pensar en conversación es una forma vincular de pensar en compañía. Terminé. Bueno, damos lugar entonces a lo que proponía Rita, si alguien quiere plantear otra perspectiva, alguna disidencia, un comentario a todo lo que ella nos ha brindado en esta conferencia de apertura. Y quiero hacer hincapié en que
en el término apertura, ¿no? Porque siempre, al menos ha sido nuestra propuesta en WADER, dejar de hablar de claustros y pensar con las puertas abiertas y las ventanas abiertas también de la institución. No sé si alguien quiere ahora decir algo, exponer. Rita tiene que viajar, así que tampoco la podemos demorar. Y si no, bueno, cerramos aquí el encuentro con ella. No, hay pedidos de palabra, Angelina, el de Marce y el de Leandro. Bueno, te paso, No, Marce. soy Marce de acá de Chile. Soy profe de ciencias naturales y bióloga. Entonces entiendo que desde la antropología se diga que la biología ha llegado como a separar y qué sé yo, pero yo siento que en los estudios biológicos y bueno, hace 10 años atrás ya se empezó como a construir otro tipo de mirada en cuanto a, por ejemplo, que ayer hablaba de los genes que tienen identidad, que tienen expresión. Entonces, me gustaría más que como demonizar la biología, quizás hermanarla con todo este pensamiento, y porque siempre como que lo científico está como demonizado en las áreas humanistas, y yo siento por lo menos desde mi área que es mucho más parecida o tiene muchas cosas en similitud, y estaría bueno como darle cabida a eso, visibilizarlo. Yo por lo menos desde mi lugar trato de hacerlo. Muchas gracias también por todas tus palabras. Y eso. Sí, pero yo, es una cosa, ¿no? Hablé del cartesianismo, no hablé de hablé de la biologización, o sea, de la cosificación, ¿no? Cabeza, esto soy yo y el resto es mi res extensa para Descartes. O sea, es mi parte otro. A partir de ese momento en la historia se establece una escisión entre el sujeto que estaría, pienso, luego existo, y luego el cuerpo no piensa y es naturaleza. Y ahí, en esa escisión que se aplica también al mundo, esa idea de la res extensa para cartesiana, pero no hablé de yo sé, inclusive por mi hija, porque trabaja en ese tema, ¿no? De que la biología contemporánea, pero hay de todo en la biología también, ¿no? Porque no hace mucho tiempo que se publicó el libro, no me acuerdo en este momento, sobre que justifica, que habla de la interioridad cognitiva de los negros. No hace tanto, debe hacer unos 15 años. No me acuerdo, después les mando el título del libro, es un libro de biólogos norteamericanos que hablan justifican todavía, ¿no? Entonces la biología también se divide, ¿no? Todas las disciplinas se dividen. Y sí creo que hay biólogos que hacen, yo leo siempre el gran libro, y lo he enseñado durante años, el libro No está en los genes, del biólogo de Harvard, ¿cómo se llama? El gran renovador, o sea, contestador del determinismo biológico, es un biólogo de Harvard, todavía vive, ¿cómo se llama? Un minutito, ahora sí voy a decirles cómo se llama, porque es cuestión de honra. Años enseñé en mis seminarios a este autor. No está en los genes. Lewontin. Es un libro precioso que se los recomiendo, un minutito que voy a escribirlo acá, de Richard Lewontin, con un equipo. Richard Lewontin no está en los genes. Es crítica, es un tremendo libro, es un equipo en realidad. Lewontin, profesor de Harvard, con su equipo, publica este libro, que es un libro clave sobre lo que está diciendo la compañera acá, que es la crítica desde dentro de la biología a la propia historia de la biología. Entonces, la otra pregunta, pero gracias por la pregunta para hacer esta aclaración. No son todos los biólogos iguales, o sea, y hay una corriente contestataria, pero esa misma corriente, Lewontin, por ejemplo, afirma que de todas las disciplinas de las ciencias
exactas, o así llamadas exactas, la biología ha sido siempre la más conservadora. Y hay una lucha interna al interior de la biología para deshacer el papel de la biología como plataforma de apoyo y de argumentación para los dueños, o sea, para el poder, ¿no? Pero voy a contestar solo una más porque realmente tengo que irme. Sí. Está Leandro, me parece. Sí. Sí, Rita, bueno, muchas gracias por lo rico de siempre, de escucharte. Decirte, soy psicólogo, trabajo con hombres que ejercen violencia de género y quería contarte que muchísimos de tus aportes han sido fundamentales para mí, tanto en el desarrollo personal como profesional. Y además creo que esto de que vos dijiste al principio, de convencer a los varones de abandonar ese mandato de masculinidad que vos muy bien lo has conceptualizado y trabajado, yo traté de tomar esos aportes y me he dado cuenta que cuando trabajamos con los varones de un modo interrelacional, desde la subjetividad, ¿no? Y lo intersubjetivo, pero sobre todo anclando en el atravesamiento de justamente ese atravesamiento subjetivo de las prácticas cotidianas, rompemos el discurso del mandato de masculinidad. Y creo que tenemos esa oportunidad en el camino que nos permite el territorio, como vos bien decías. Lo que pasa es que por ahí, yo trabajo acá en el interior de la provincia de Córdoba, y somos muy pocos, muy pocas, quienes estamos trabajando en esto. Falta como animarse, pero se puede. Es un trabajo importante para mí. Voy a trabajar quizás investigando en ese aspecto en la maestría para hacer el trabajo final. Pero creo que se puede cuando atravesamos desde lo emocional, lo afectivo, de un modo interrelacional e intersubjetivo, se logra muchísimo en el cambio. Eso, nada más. Gracias. Sí, me hiciste acordar con esto de intersubjetivo, claro, es un tema importantísimo. Los otros días en Colombia, hace unas 2 semanas, tuve que dar una conferencia en el Museo Nacional para una platea de militares uniformados. Creo que lo que yo tenía para decirles no era muy agradable, o sea, no les agradaba mucho, ¿no? Porque me pidieron el gobierno colombiano que les hable sobre la guerra y el mandato de masculinidad. Me vi en una situación muy complicada, pero lo que observaba, y tiene que ver con lo que estás diciendo, es que la gente que estaba bastante en desacuerdo con lo que yo estaba diciendo, para aplaudir o no aplaudir, los hombres se miraban entre sí a ver si el de al lado estaba aplaudiendo o no. Es una característica de la masculinidad, la absoluta falta de autonomía, total y completa falta de autonomía porque es corporativa. O sea, el hombre el hombre que acepta y obedece y se siente privilegiado por vivir de acuerdo al mandato de masculinidad es totalmente inseguro, es completamente inseguro. Entonces, lo primero que hacen es mirar al lado para ver qué hacen los otros hombres, no tiene autonomía. El hombre es obediente, la masculinidad es obediente. Nosotras las mujeres a veces aparentamos que obedecemos a los hombres, pero es pura apariencia. Es una, ¿cómo se llama eso? Después del COVID se me olvidan las palabras. Es una estrategia, ¿no? Una táctica de las mujeres. Pero los hombres son obedientes, o sea, no te atreven a desobedecer al orden masculino porque la penalidad es enorme. Entonces, cuando uno les explica eso, yo inclusive les dije a esos militares que estaban sentados, ¿saben? Ven, les digo, están mirando al lado a ver qué, están consultando a ver si los otros van a ser igual o no van a ser igual. Ay, terrible, tuve que salir por la puerta de atrás prácticamente, huir porque... Claro, pero bueno, yo vi, no sé si conoces, sí, seguramente conoces el Centro de Varones del Ministerio de la Mujer de Córdoba. Y vi algunos talleres y me impresionó mucho ver cómo en ese centro de varones que admiro, que me gusta cómo funciona,
por lo menos de lo que he visto en mi vida, que no es tanto así del trabajo con varones, he visto hombres entrar con una musculatura, un blindaje, una armadura, unos tatuajes, ¿no? Una envergadura, que la verdad es que me asusté. Y al rato los vi llorar. Yo los vi llorar. Eso es una experiencia que no olvido. Empezaron así, en la cuestión de la relación, empezaron a acordarse de la relación del padre con la madre, de lo que vieron en su infancia, una cantidad de cosas los llevó al llanto y al dolor. Entonces, cuando eso pasa, yo creo que se avanza, es así, por ahí. Entonces, cuando me preguntan a veces, y bueno, ¿cómo podemos, por ejemplo, estoy hablando, ¿no? Entonces dicen, ay, ¿cómo podemos los hombres ayudar a las mujeres en su movimiento de liberación? Yo contesto, no. Esa pregunta está mal puesta, mal formulada, mal concebida. Es una pregunta equivocada. Porque somos nosotras, las mujeres, que con nuestra producción teórica, nuestra sofisticación del pensamiento feminista, las marchas en la calle, nuestras consignas, somos nosotras que los estamos ayudando a ustedes a liberarse, a la liberación masculina. Estamos abriendo el camino para una liberación de los hombres. Porque yo creo que el movimiento feminista es un movimiento para la humanidad, o sea, que reconstruye el mundo, que reenvía la historia en otra dirección, que transforma el aire que respiramos. No que simplemente hace una cosita por las mujeres, eso hay que hacerlo también, pero eso, si bien hecho, transforma toda la realidad. Y también ayuda a los hombres a que entiendan que están sufriendo, que puedan percibir su sufrimiento. El hombre, por su socialización narcisista, no puede espejarse, no tiene espejo. En los cuentos de hadas, el espejo de la reina mala es un instrumento femenino. El rey no tiene un espejo. La reina mala, pero el espejo le dice, sos mala, sos fea, todo le dice. Ese es un instrumento femenino. Los hombres son narcisistas y en el espejo solo se ven a sí mismos. El espejo no les contesta nada. Entonces sufren y mueren antes. En todos los países del mundo mueren antes, ¿no? Se enferman, porque el esfuerzo de ser hombre es un esfuerzo bestial. No me cambio un único segundo de mi vida, de que puedo ser así, bueno, mantener esta informalidad en la tribuna, desde donde hablo, en las clases, y ser yo misma todo el tiempo sin hacer concesiones a la distancia, a la burocracia, ¿no? Porque soy mujer, es un beneficio inmenso. Entonces, nosotras trabajamos también por los hombres. El movimiento feminista no es un movimiento contra los hombres, sino es un movimiento contra el patriarcado, con un sistema político, es un movimiento antisistémico, contra y de desestabilización y destitución de un sistema que es político, que es el sistema patriarcal, originario, que va a replicarse en todas las otras formas de poder. Entonces el trabajo con los hombres es central y aprender de ahí, escuchar, entender, es central. Todo lo que yo produje, todo lo que escribí, todo lo que muchas personas siento que valorizan, inclusive hombres. Y ahora me ha sucedido una cosa que no me sucedía antes, que son hombres más viejos que yo, de 80 años. Que es rarísimo, porque antes eran los jóvenes que decían gracias, Rita Segato, por la calle. Y hoy me encontré ya con 2 hombres mayores que yo, que me dicen, sí, usted tiene razón, mi vida cambió, no sé qué. Bueno. Entonces quiere decir que cuando uno nombra algo que está en el mundo, la gente lo reconoce. Y el trabajo con la masculinidad, todo lo que pude hacer es porque escuché a los presos por violación al principio. Muchos años atrás, y es lo que está en el libro, Las estructuras elementales de la violencia, a partir del año 1993 y hasta el año 1995, escuché presos. Escuché, y mi trabajo es un trabajo sobre la masculinidad. Entonces, bueno, te agradezco mucho la pregunta y me voy porque estoy muy feliz con esta maestría. Me gustaría, hay un bebé ahí, oh. Me gustaría conocerlas y conocerlos a todos personalmente y ojalá que eso pueda suceder. Un abrazo grande.
Muchas gracias, Rita. Gracias también, Leandro, Marce, los compañeros que estuvieron poniendo comentarios y preguntas que fueron quedando ahí en el chat. Pero bueno, es un hermoso comienzo, me parece, donde se abrieron una cantidad de temas para pensar, desplegar y construir, como decía Rita recién, esta maestría como experiencia de enseñanza, de aprendizaje e investigación entre todos. Así que, bueno, me parece una hermosa bienvenida y ya llegar al momento del encuentro presencial entre todos, o varios encuentros, supongo, para que poder, una especie de gira de esta maestría por sus distintos territorios. Así que, bueno, les agradecemos a todos la presencia en esta primera jornada de nuestro seminario y de la conferencia inaugural de Rita, y nos estamos viendo el sábado próximo. Abrazos grandes. Perdón, no el sábado próximo. Besos. Chao, chao. Que esté muy bien. Creo que es el sábado 15. Deben tener en los materiales que se te remitieron desde la coordinación académica de la maestría, los programas y el calendario, ¿sí? Así que nos estaríamos viendo, si no recuerdo mal, el sábado 15. A ver, calendario en mano. Ahí ya vamos a retomar lo que hoy referimos al inicio, o sea, poder recuperar un poquito el marco de las epistemologías feministas desde el sur, como un encuadre que nos va a permitir pensar desde dónde construimos, compartimos conocimientos, circulamos saberes, recuperamos los relatos en torno a la racialización, la colonialidad del poder, las relaciones de género. Así que siempre insistimos con esto, el programa funciona como una coordenada, una guía importante, porque es el instrumento que nos acompaña en el tránsito, así que revísenlo con detenimiento, porque ahí están también los principios no solo vinculados a lo específicamente teórico, sino también en el encuadre de reflexión política que va a entramar estos encuentros. Y retomamos lo de epistemologías feministas. Sábado 15, ¿no? ¿Alguien tiene ahí? Sí, sábado 15. Perfecto. Bueno, Rita, buen viaje. Pía, ¿querés cerrar? No, buen descanso. Estaba contestando aquí que alguien dice que no genial. encontró. Es en YouTube, hay que entrar en YouTube y poner el nombre de la página. Abrazos grandes. Chao, chao. Gracias. Chao, que descansen todos.